Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el día de hoy vamos a aprovechar para repasar qué escritoras de terror podemos encontrar ahora mismo en el mercado, porque el terror no es solo cosa de hombres. Así que pasen y vamos a descubrir qué escritoras son las que tenemos por aquí. Y bueno, como no, tenemos que empezar con la autora de terror más conocida que existe, que no es ni más ni menos, como ya saben, que es Mary Shelley, y sobre todo su obra fundamental, que es Frankenstein, que todos conocemos. Saben que Frankenstein está considerado la primera gran obra de ciencia ficción de la historia, aunque en lo que ahora vemos como ciencia ficción tiene todo un componente terrorífico para la época. Y además hay una historia bastante importante escondida detrás de esta obra, porque Shelley aprovechó para expulsar todos sus sentimientos, todas sus frustraciones acerca de la maternidad, de la creación, lo que le suponía que un hombre creara vida. O sea, esta obra tiene mucho más empaque del que aparenta. Pero aparte de eso, aparte de Frankenstein, a partir de los 70, Mary Shelley empezó a reconocerse todas las obras que tenía. De hecho, tenía hasta obras apocalípticas, como puede ser la del último hombre, o innumerables cuentos, que varios de ellos están recopilados en los cuentos góticos de Valdemar, y donde nos podemos encontrar algunas historias tan fantásticas como la del sueño, en donde vamos a decir que es como una especie de Romeo y Julieta, pero más en plan perverso. La verdad que hay que descubrir a Mary Shelley ya solamente por Frankenstein, pero no se pierdan sus cuentos góticos y las innumerables obras que tiene, porque es prácticamente la pionera en todo esto. Prácticamente, no es exactamente la pionera. Y no es la pionera porque un siglo antes ya estaba Anne Radcliffe con Los Misterios de Udolfo dando la lata y se presentando los cimientos de lo que sería la literatura clásica del terror, la literatura gótica. Esos libros en los que empezaban a ver cómo habían castillos tenebrosos, donde habían doncellas en peligro, telarañas en las paredes, esas lámparas góticas, esos ruidos infernales y voces de ultratumba. Todo eso lo empezó Anne Radcliffe con Los Misterios de Udolfo. Y aparte de eso ya tenía otras obras anteriores que empezaron a preparar los cimientos. Así que se podría considerar como la pionera de todo el género gótico a Anne Radcliffe, y a partir de ahí empezó a evolucionar todo con Mary Shelley. Pero bueno, hay que darle el mérito a quien lo tiene. También sería conveniente recordar a Charlotte Perkins, sobre todo por su relato El tapiz amarillo, aunque lo pueden encontrar con cualquier nombre, el tapiz amarillo, el papel pintado de amarillo, la pared amarilla. Vamos, es una pared amarilla, donde nos vamos a encontrar una historia de terror fantástica en la que una señora se ve recluida en su habitación después de una especie de depresión postparto, y ella, con su melancolía que tiene a través de eso, empieza a ver como el papel que tiene la habitación empieza como a cambiar y a ver ciertas formas humanas y demás. Es un relato estremecedor, sobre todo porque Charlotte Perkins empieza a hablar un poco del feminismo y de cómo funcionaban las cosas en aquella época en la que ella no era poco más que un pegote al lado de su marido, y cómo, a pesar de que ella se quejaba abiertamente del terror que le suponía ver esas formas en la pared amarilla, eh, va criticando la sociedad y viendo como su marido no le hace caso y la tacha de loca y demás. Es un relato de lo más interesante, y Charlotte Perkins es también una de las grandes autoras de terror, aunque es sobre todo de relatos cortos. Vamos a irnos ya al siglo XX, y ahí es donde se produce la gran explosión de autoras de terror, o sobre todo el reconocimiento que merecían las grandes escritoras. Ya verán que a partir del siglo XX las tremendas obras que han creado las mujeres y el reconocimiento que ya era necesario hace que estén dentro de los grandes autores de terror, aunque sigan siendo un poco desconocidas. Por ejemplo, si les digo Daphne du Maurier, es una escritora que a lo mejor no le va a sonar de nada, pero si empiezan a nombrarle algunas de las obras que tienen, pues ya enseguida la van a ubicar. Daphne du Maurier es la escritora de una obra fundamental en el siglo XX, como es Rebecca. Ahora le suena un poquito más, ¿no? De la película de Hitchcock. O otra, por ejemplo, que también Hitchcock llevó a la pantalla, que es una que se llama Los pájaros. Ya van viendo que es una autora que sus obras de terror son bastante conocidas
E incluso también tiene bastantes relatos cortos, como pueden encontrarle el del muñeco. Hay un recopilatorio de relatos cortos que está súper interesante también. Lo curioso de esta mujer es que es una aristócrata que tenía la vida resuelta, pero le gustaba escribir. Y como era como un poco un capricho para ella, siempre la tachaban de novela romántica y tal. Cosa que le cabreaba muchísimo porque de romántica tiene poco. Sobre todo con esos finales tan espectaculares y macabros que distan mucho de los cánones de la novela romántica. Ella, en verdad, sus novelas son bastante crueles en un momento dado y además tiene una discreta misoginia que tienen por ahí y están plagadas de energías negativas. La verdad que las obras de Daphne du Maurier son todo un descubrimiento que les recomiendo encarecidamente que le echen un vistacito, la verdad. Y de Daphne du Maurier nos vamos a ir a la que posiblemente sea una de las escritoras más influyentes del siglo XX en cuanto al terror. No podríamos entender el terror de los años 70 o incluso 80 sin Shirley Jackson. Sino que se lo pregunten a Stephen King, sino que cuando veamos una obra como El Resplandor, pues es Shirley Jackson en todos sus matices. Así que es una de las escritoras fundamentales para entender. De hecho, su obra La maldición de Hill House está considerada la obra más influyente de terror del siglo XX. Así que hay que descubrir esa capacidad que tiene Shirley Jackson para jugar con las personalidades de sus personajes y esos ambientes malsanos y góticos que suele crear en sus obras. De todos modos, esta es la más conocida y todo el mundo ha oído hablar de La maldición de Hill House. Yo les recomiendo mucho, mucho, mucho que busquen el Siempre hemos vivido en el castillo, Siempre hemos vivido en el castillo, que es una obra menos conocida pero igual de intensa y dramática, con un componente menos terrorífico pero con una historia detrás que es brutal. Aparte de eso tiene 1 millón de relatos cortos también muy intensos que lo pueden encontrar en bastantes recopilatorios que hay. Busquen el relato de la lotería, que también ha tenido miles de adaptaciones cinematográficas, y vean esa capacidad que tiene Shirley Jackson de plasmar su vida, porque en sus obras está prácticamente su vida, con la crítica a su marido. Tienen que conocer un poco la historia de Shirley Jackson, la verdad. Echen un vistacito y búsquenla para que vean lo que es una vida tormentosa, con malos tratos psicológicos que recibió, con, con todo el desprestigio que sufrió por ser mujer en aquella época y no poder brillar como mereciera. La verdad que todos sus personajes que van viendo en sus obras, pues lo van a ver un reflejo de la vida que estaba viviendo. Murió a los 48 años de un infarto, así que ha sido una vida bastante pobre y merece todo el reconocimiento y más. Y continuamos con la que posiblemente sea la mejor de las escritoras de toda la lista. No por gusto en concreto, sino por la manera en la que tiene de escribir. De hecho, es una de las eternas candidatas al premio Nobel y en cualquier día de estos pues se lo darán, porque la verdad que es una escritora que ha escrito pues prácticamente unas 50 novelas, unos 400 relatos, tiene ensayos, tiene crítica literaria, tiene una editorial. Es una mujer que se dedica prácticamente toda su vida a lo que sería el arte de la novela y de la literatura. Muy, muy recomendada. No es que sea especialista en género de terror, pero Joyce Carol Oates tiene un montón de relatos estremecedores, chungos y macabros que hay que leerlos. Por ejemplo, aquí en El Señor de las Muñecas y otros cuentos de terror, ya tan solo ver la portada saben exactamente a lo que me refiero. Ella suele criticar mucho a la sociedad que la rodea, es una persona bastante reivindicativa al respecto y tiene la facilidad de meterse dentro de la cabeza de los personajes y conseguir historias estremecedoras porque consigues empatizar con personajes que no debiera. Y eso lo consiguen muy pocas personas. En especial tiene una novela que es fantástica, que se llama Zombie, una novela corta, en donde consigue que te metas dentro de la mente de un asesino perturbado que tiene unas filias sexuales muy chungas y que lo que quiere es conseguir construir un zombie para satisfacer todos sus deseos sexuales. Y lo hace de la manera más morbosa y chunga. Y eso consigue Carol Joyce Oates, que te metas en la cabeza de ese psicópata asesino y que comprendas sus motivaciones y el por qué hace lo que hace. Estremecedora como poca. Carol Joyce Oates. Y si hay alguien destacado o que merece un puesto de honor
en el género de terror en el siglo XX, por lo que ha sido la renovación de un género tan complicado como es el de los vampiros. No podemos dejar fuera a una escritora tan fantástica como Anne Rice, con su saga de las crónicas vampíricas, que bueno, que son millones de libros, entrevistas con el vampiro, el ladrón de cuerpos, pues bueno, el Lestat del vampiro, la reina de los condenados. Son 10 libros de una saga que ha reformado o renovado sobre todo lo que sería el género vampírico, porque todo lo que hemos visto a partir de la publicación de entrevistas al vampiro son la presentación de unos vampiros más humanos, más cercanos, mucho más alejados del monstruo que teníamos hasta ese momento, y que la saga Crepúsculo, por ejemplo, viene a raíz de la publicación de las novelas de Anne Rice. No sé si va a ser eso bueno o malo, pero la humanización de la criatura, el existencialismo, la capacidad de hacer unos monstruos como esos tan cercanos, es todo creación de ella. Y además, Anne Rice no se ha quedado solo en su saga de vampíricas, que son 10 obras y demás. También tiene una saga de brujas que se complementa perfectamente con estos vampiros. De hecho, se van intercalando en las historias unos con otros, y no se ha quedado ahí. El problema de Anne Rice, problema, su decisión es que se pasó al catolicismo, y a partir de entonces decidió que no iba a publicar más este tipo de novelas porque consideraba que eran todas demoníacas y que esto no tenía nada que ver con lo que ella sentía. De todos modos, está un poquito enfadada con la Iglesia Católica, y aunque sigue siendo muy creyente y muy religiosa, no quiere saber nada de la Iglesia, con lo cual ya veremos. Ahora sé que está escribiendo novelas religiosas acerca de toda su fe, pero bueno, quién sabe, a lo mejor algún día vuelve y regresa y hace otra novela nueva de esta saga. También tenemos espero que no se me enfade, a Poppy Z. Bright. Espero que no se me enfade porque ya saben que ha hecho un cambio de sexo y a lo mejor no debería estar englobado dentro de esta literatura de mujeres de terror. Pero creo que cuando escribía estas novelas seguía siendo mujer en aquella época, con lo cual creo que merece un poco ese reconocimiento. Ya he hecho un vídeo hace no mucho acerca de su obra más conocida, que es El arte más íntimo, pero también la podemos encontrar en la música de los vampiros, en La llamada de la sangre. Son libros con una temática muy similar. Temática me refiero a una forma de afrontar las historias bastante similar, donde lo fundamental sobre todo son los personajes y las circunstancias tan extremas a las que se ven enfrentados esos personajes. Ya después, si son casas encantadas, si son vampiros o si son psicópatas asesinos, es lo de menos. Lo que Poppy Z. Bright quiere reflejar siempre en sus novelas es el desconcierto, la incomodidad con su propio cuerpo, por razones obvias, y esa tristeza y ese nihilismo inherente a cada uno de sus personajes. La verdad es que es todo un descubrimiento. Son las novelas más complicadas de leer si no estás acostumbrado a según qué cosas, pero Poppy Z. Bright es una escritora fantástica que merece la pena el puesto de honor que tiene dentro de la literatura de terror de finales del siglo XX. Y también en lengua hispana tenemos escritoras que se dedican al terror, y además muy muy buenas y también un poco desconocidas porque lo que pasa siempre, son escritoras y encima son hispanas. Pero les recomiendo que busque entre todas ellas a Pilar Pedraza, que es una de las que llevan más tiempo dentro de este mundillo, sacando obras a tutiplén, y además no solamente obras de terror, sino tiene sus ensayos, tiene bastantes novelas, y es una señora a descubrir. La podemos encontrar en Lucifer Circus, la podemos encontrar en Lobas de Tesalia. Son todos, la verdad, que editados en Valdemar, pero mira qué cosa más bonita, como El amante germano. Son unas novelas fantásticas con unos ambientes malsanos e inquietantes, donde encontramos demonios, encontramos muertos que regresan, objetos encantados, pues todo ese tipo de cosas. Sí es cierto que la manera que tiene que escribir es un poco compleja, porque ella parece que está anclada en lo que sería el siglo XIX y en esa manera tan bonita de escribir, pero al mismo tiempo tan compleja, con palabras bastante poco usuales en la literatura actual, con frases largas, con párrafos largos.
pero es súper interesante la manera en la que tienes que escribir y sobre todo el enfoque que le das a esos personajes bastante intensos e inquietantes. Hay que descubrir a Pilar Pedraza ya. Y bueno, quedándonos en España también tenemos a una de esas escritoras bastante a reivindicar, que ha escrito sobre todo novela romántica, porque Malenka Ramos es una escritora que se ha dedicado, tiene 4, 5, 6 novelas dedicadas exclusivamente a la romántica, que le ha dado bastante popularidad, pero que últimamente está coqueteando con el género que me gusta, que es el género del terror. Y ha escrito dos novelas fundamentales en los últimos años para ver una historia de terror de la buena, que una es Lo que habita dentro, ¿vale? A la que se le critica un poquito sus semejanzas con It de Stephen King. De hecho, todo lo que suele escribir ella se le suele comparar mucho con Stephen King por razones obvias, pero que creo que es una pena porque le hace más daño que lo que realmente es, porque las novelas son muy buenas, son divertidas y dan miedo, que es lo que es fundamental. Que la temática es gire en torno a niños y que gire en torno a criaturas que aparezcan y empiecen a molestar, pues vale, pero bueno, lo que habita dentro es una novela fantástica y a mí me gusta incluso más su segunda novela, que es El que susurre, donde nos encontramos una criatura que se acerca y susurra, básicamente. Y a partir de ahí, todas aquellas personas que empiezan a escuchar sus ruiditos, pues lo van a pasar un poco mal. A mí esta me ha gustado mucho, sobre todo cuando se descubre todo el pastel y ven cómo todo cuadra y todo tiene sentido. Y la verdad que es una novela de terror de las que más me gustó, pues hace 2, 3 años que la leí. Malenka Ramos, una de las escritoras más recomendables que hay de libros de terror actuales. Y bueno, si hay una escritora que está de moda y que está ganando premios ahora a tutiplén acerca del terror, es Mariana Enríquez, que es una escritora argentina que desde los 19 años se ha dedicado a escribir novelas, aunque en principio no eran tanto de terror, pero que empezaron a ganar cierto prestigio. De crítica no, pero de público sí, y de hecho su primera novela se convirtió en una novela de culto, que es la de Bajar es lo peor. A partir de ahí empezó a recopilar relatos tenebrosos y macabros en Los peligros de fumar en la cama y tiene un par de libros de relatos y sobre todo, el año pasado sacó una novela fundamental que intentaré reseñar dentro de poco en el canal, que es Nuestra parte de noche, que se podría decir que es el gran libro de terror del año pasado, pero que ha pasado un poco desconocido porque es una escritora y es una escritora de terror. Nuestra parte de noche ha ganado innumerables premios, decir, ya no solamente a nivel de terror, sino premios de otro tipo de categorías. Y nos narra un terror en el que se va mezclando las cosas muy macabras de sectas, de demonología y de la parte más baja del ser humano, pero mezclada con el terror cotidiano. Ella empieza a contar la historia de Argentina a través de esta novela y vas viendo que no solo lo que sería demoníaco, no solo lo que sería macabro y siniestro es lo que te puede causar pavor, sino que también las conductas humanas, la forma de comportarse que tiene el ser humano es realmente tan tenebroso como lo que sería lo sobrenatural. Mariana Enríquez es la escritora que hay que seguir ya, y no hay que perdérsela. Y bueno, escritoras de terror hay muchísimas. He puesto un poco las más conocidas, pero no son las únicas y creo que voy a hacer ahora una especie de selección rápida para algunas cositas que también son de lo más interesantes y que tendrían que descubrir porque valen mucho la pena. Por ejemplo, hay una chica rusa que es fantástica, que está empezando en todo eso y que sus cuentos o sus relatos son de lo mejorcito que he leído yo en mucho tiempo, que es Ana Starovinets. Busquen este libro porque es la escritora a reivindicar a partir de ya. También se puede encontrar, aunque a mí me gustó un poquito menos, el de la Dot Hutchinson, El jardín de las mariposas, que es una historia de psicópatas y de un psicópata asesino con una peculiar manera de conservar a sus víctimas que es muy recomendable, aunque en este caso a mí, por ejemplo, me gustó un poquito menos. Ana María Schwa, escritora argentina, que en libros como este, La fábrica de terror, se hace un análisis de lo que son los cuentos de terror a nivel universal y cuáles son los mecanismos que utilizan a la hora de hacer esos cuentos. La verdad que es un súper divertido porque vas viendo como en todas las poblaciones del mundo hay diversas formas de enfocar el terror y cómo hay algunos procesos que son comunes.
Es muy recomendable. María Louise Kachnitz es una escritora alemana, tiene dos libros que son preciosos, aquí editados en España, el de la niña gorda y la sonámbula, con unos relatos fantásticos, inquietantes. No llega a ser puro terror, pero sí son relatos de estos que te dejan con el culillo torcido y que valen mucho la pena descubrir. Descubrir siempre esta novela juvenil de Pam Smith, que es una novela fantástica, escrita como por un lado es una narración gráfica, ay, que se me rompe, y por otro lado una narración gráfica con unos dibujos que son fantásticos, pero al mismo tiempo va alternando con el diario de lo que estás leyendo. Y la verdad que la historia que cuenta aquí para ser una novela juvenil es del todo muy recomendable, muy macabra y da mucho que pensar. También tenemos a La joven ahogada de Kathleen Kiernan, que es una novela muy, muy, muy recomendable sobre una chica una escritora con ciertos problemas mentales y que lo refleja perfectamente en esta novela. Por supuesto también tenemos a Angela Carter con su Cámara Sangrienta, que es una escritora de terror también bastante reconocida y además, mira, este libro es precioso con esas ilustraciones y es muy reconocible porque aquella película de los años 80 de Neil Marshall creo que era, o no recuerdo, aquella de En compañía de lobos, que es una historia como de hombres lobos donde una caperucita roja se encuentra con el lobo, pero son hombres lobos. Es una historia fantástica. La Cámara Sangrienta de Angela Carter. Y por último les voy a dejar dos cositas. Una que es fantástica, que es Emily Carroll, que es una creadora de TVOs que con sus diseños siempre me han parecido de los más bonitos a la hora de configurar las páginas y demás. Emily Carroll, una de las mejores dibujantes de TVOs que hay. Y les voy a dejar como extra El Venus y las Tinieblas, que son relatos de terror macabros escritos por mujeres de la editorial Valdemar. Yo creo que la selección es bastante interesante y hay muchísimas, muchísimas más que se me están escapando porque no doy para más. Soy hombre, acuérdense, y no doy para más. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Soy David Calpa, como ya saben, de Gafas y Ojeras. Si les ha gustado, pues le pueden dar al botoncito ese de like, lo pueden compartir, se pueden suscribir y pueden hacerme un poquito más feliz. A ver si sigo haciendo vídeos como este. Un saludo, soy David Calpa y hasta el siguiente vídeo.